Lo primero que va a decir es, ya va, dime qué es un teólogo. Entonces mi libro trata de responder esa pregunta. Desde mi punto de vista, un teólogo es un investigador de la fe al servicio de la iglesia. Investiga su fe, sabe por qué cree lo que cree, sabe por qué practica lo que practica y se lo enseña a otros. Ahora, ¿por qué necesitamos teólogos? Desde mi punto de vista, porque los teólogos nos ayudan a darle sentido a nuestra vida. ¿Por qué? Porque nosotros trabajamos no desde nuestro punto de vista, sino desde la palabra de Dios, que es el consejo o el mejor consejo que puede tener cualquier ser humano. Entonces no es nuestro consejo, es el consejo de Dios. Pero ese consejo hay que buscarlo, hay que investigarlo, hay que descubrirlo, hay que comunicarlo. Y ese es el trabajo de un teólogo. También el teólogo es importante en nuestro tiempo por el diálogo interreligioso y cultural. Ahorita estamos interconectados, señores, ¿sí? Ahorita ustedes están aquí, pero a su vez esto se puede transmitir en streaming y verse en cualquier parte del mundo, en tiempo real. Eso nos plantea esa interconexión clave donde el teólogo crea puentes con otras religiones. Porque no lo hacemos del fanatismo, sino que lo hacemos desde esa comunicación para entendernos de una religión a otra. Lo tercero, el teólogo es importante hoy porque nos muestra una ética sólida, porque es la ética de Dios, la que nosotros deberíamos comunicar. En estos días hablando con un colega, yo estudié en la Universidad Católica Santa Rosa y estudié con un musulmán y estudié con un agnóstico. Ellos fueron mis compañeros de clase, ¿no? Y conversaba con uno de ellos que no es protestante y me decía, Luis, pero ¿cómo es eso que el teólogo tiene que enseñar con el modelaje, como modelo? Y le dije, lo que pasa es que nosotros como teólogos protestantes estamos comunicando la palabra de Dios y esa palabra que comunicamos la tenemos que vivir. Y cuando yo la vivo, la comunico y soy un modelo para los demás. Ese es el trabajo que tiene el teólogo protestante en tener una ética sólida que está dirigida por la palabra de Dios. Y por último, el teólogo también tiene que dar esperanza, señores. En un mundo donde hay mucha desesperanza, ¿qué habla el teólogo? Lo que la palabra de Dios dice, el teólogo protestante. Entonces, nosotros en tiempos de crisis y desesperanza, el teólogo puede ser una voz que nos recuerde la posibilidad de lo trascendente. ¿Quién piensa ahorita en lo que trasciende? ¿O estamos más pendientes del día a día? ¿Quién te lo recuerda? En nuestro caso, como teólogos, que enseñamos el consejo de Dios, allí siempre está la trascendencia, está la esperanza, porque con Dios tenemos siempre esperanza. Estamos invitados acá para la presentación de mi libro, que es un teólogo. Y bueno, quisiera compartir con ustedes unas palabras, y para mantenerme en el protocolo, voy a leer algunas de las cosas que quiero comunicarles a ustedes, ¿no? Lo primero es que para mí es un gran honor estar con ustedes, con amigos, con familiares, con estudiantes, colegas, que nos convoca a celebrar el nacimiento de un libro. A medida que escribo, y Roberto lo sabe, Luis lo sabe, que escribimos, a medida que uno escribe, uno se da cuenta que la alegoría entre tener un hijo y tener un libro es igual, ¿no? Porque todo inicia comienza la gestación con una idea. Todos comenzamos con una idea, luego se da un proceso hasta que se da el parto. El parto es el libro cuando ya lo tenemos en nuestras manos. Ahora, qué rico es cuando pasa todo el proceso y después viene la presentación, donde estamos entre amigos, hermanos, familiares y compartimos y presentamos el nacimiento de ese niño, en el caso de un ser humano, pero en el caso de los escritores de un libro, ¿no? Hoy no solamente vengo a compartir unas palabras con ustedes, sino a invitarles un viaje. Mi libro representa ese viaje sobre una de las figuras más complejas y malentendidas tanto en la sociedad como dentro de nuestras comunidades de fe, ¿no? Por eso de allí que es un teólogo, porque me interesa que podamos entender, primero, qué significa ser teólogo y segundo, cuál es nuestra función y la función dentro y fuera de la iglesia. Y ese es el planteamiento dentro de mi libro. Ahora, si ustedes me dicen, bueno, ¿y por qué
tenemos que, o por qué quisiste escribir un libro como ese? Al menos 3 razones puedo darles en esta tarde. La primera es de desmitificar la figura del teólogo. ¿Okay? Existen muchos mitos alrededor de lo que es un teólogo protestante. Lo segundo es clarificar la función del teólogo dentro y fuera de la iglesia. Yo creo particularmente, por mi trabajo y por mi desempeño, mi quehacer teológico, que el teólogo cumple una función dentro de la iglesia y fuera de ella a nivel social. Y es lo que trabaja mi libro. Hablo de habilidades que debe tener el teólogo, que cualquier persona, sin estudiar la carrera, también puede aplicar. ¿Okay? Pero producto del quehacer teológico. También en ese describir de qué hace un teólogo, yo creo que el teólogo educa para la vida, ¿sí? Y educa para la vida porque una cosa es tener un conocimiento dentro de un área, un ámbito. Por ejemplo, usted estudió para economía y tiene conocimiento de economía. Pero otra cosa es tener conocimiento para la vida. Y es lo que he visto en mis 20 años ya en la educación superior con mis estudiantes al plantearle situaciones como la reflexión. Un teólogo tiene que reflexionar. Ahora nos preguntamos, ¿para qué reflexionamos? Para tomar buenas decisiones. Entonces es una práctica teológica que debería aplicar cualquier persona, producto del quehacer teológico. Lo otro es que el teólogo tiene que tener escucha activa, ¿no? El teólogo necesita escuchar a Dios para transmitir el mensaje. Si yo no sé escuchar, entonces ¿qué mensaje voy a transmitir? Eso, por supuesto, deriva una buena comunicación. Yo puedo saber reflexionar o pensar, tener una escucha activa, pero es necesario saber comunicar lo que recibo a través de la palabra o la revelación de las Escrituras. Y por supuesto, algo que es fundamental para mí es que el teólogo también tiene que tener discernimiento. Hoy se habla de analizar los entornos, pero ¿de dónde viene ese análisis? Nosotros como teólogos analizamos la palabra del Señor, los textos bíblicos. Pero qué interesante sería que adicional a eso analizáramos el entorno, nuestro contexto y en qué cosa podemos nosotros ayudar y servir. Entonces, lo primero que quiero trabajar con ustedes es esa desmitificación de nuestra vocación o trabajo, ¿no? El teólogo, si nosotros le preguntamos a cualquier persona, ¿qué es un teólogo? ¿O cuál es la imagen que se le viene a usted a la mente cuando hablamos de un teólogo? Generalmente puede ser una persona mayor. A mí me han dicho, yo pensaba que tú eras muy mayor, ¿no? Porque la idea es que se tiene de una persona muy mayor, entre libros llenos de polvo, tal vez una persona aislada de la sociedad, que no está en esa conexión que tenemos ahora, y eso no es cierto, pero yo no los culpo. Dentro del libro tengo una experiencia, una anécdota que me sucedió con una periodista famosa aquí en Venezuela, y me invitan a una entrevista de radio. Yo voy a la entrevista, voy vestido como estoy hoy, y lo primero que me dice esta periodista es, ¿usted es sacerdote? Y le digo, no. Y le digo, yo soy pastor protestante. La segunda pregunta que me hizo, me dijo, ¿y ustedes estudian? Le digo, sí, por supuesto que estudiamos. Ok. ¿Y a ese nivel de doctorado? Sí, nosotros estudiamos a ese nivel de doctorado. Ahora, yo no les culpo a las personas que tal vez tengan esa opinión de nosotros, pero es que precisamente es que el teólogo protestante, en este caso, tal vez no se ha hecho relevante a la sociedad. Tal vez decide vivir dentro de la comunidad de fe o encerrado en una torre de marfil y no tener un rol protagónico dentro de la sociedad venezolana. Eso es lo que intento mostrar en mi libro. Sí podemos hacerlo, y de hecho hay unas palabras finales a los teólogos venezolanos para que nos motivemos, ya que nuestra función está dentro y fuera de la Iglesia de Cristo. ¿Qué trata de hacer mi libro? Mi libro trata es de desmitificar, en otras palabras, quitarle esa autoridad que tiene el mito sobre la figura del teólogo. ¿Okay? De allí entonces que hablemos de diferentes aspectos como el quehacer teológico, lo que es teologizar, que hay una diferencia entre una cosa y otra, y cómo el teólogo puede contribuir en la sociedad venezolana y en el día a día de la persona que lee nuestros libros o que escucha el consejo de un teólogo.
Ahora, por eso mi libro, que es un teólogo, que hoy tengo el placer de presentarles, nace precisamente de la necesidad de desmantelar los mitos, arrojar luz sobre la profesión y alejarla de lo que muchas personas consideran que es arcaico, ¿sí? O que la teología no tiene nada que ver con el tiempo contemporáneo. Eso está muy alejado de la verdad, ¿sí? La teología es la reflexión profunda y sistemática sobre la fe, sobre lo trascendente. Y por ejemplo, ¿qué persona se pregunta ahorita sobre el origen del mal? ¿Quién intenta comprender el sufrimiento humano desde la fe, no de los aspectos políticos o culturales, desde la fe? ¿Quién dialoga con otras ciencias? El teólogo dialoga con la psicología, con la sociología, con la antropología, sin pelear con ellas. Y eso lo hace un teólogo. Ahora, dentro del libro al menos hay 3 pilares que yo quisiera que las personas pudieran desarrollar. Y la primera es que la fe, desde mi punto de vista, es una fe que interroga y se deja interrogar. ¿Ok? Entonces, si hay un paradigma que rompe mi libro, es que todo lo tengo que creer por fe, sin preguntarme por qué creo lo que creo. Entonces, un teólogo sabe interrogar la fe y se deja interrogar por medio de la fe. Para eso utilizo una imagen muy maravillosa que ustedes conocen en el Evangelio de Lucas, el camino de Emaús, donde nuestro Señor Jesucristo va dialogando con sus discípulos. Hay un diálogo teológico, donde Él hace unas preguntas a sus discípulos y los discípulos le hacen preguntas a Él. Entonces, perfectamente la teología estudia una fe que interroga y se deja interrogar. Lo segundo, o el segundo pilar que yo quisiera que pudiéramos trabajar, es esa relación entre la tradición histórica y nuestro presente. A veces hablar de una tradición histórica dentro del mundo evangélico, sí, suena así como que disonante. ¿Qué es eso de una tradición? Pero sí hay una tradición histórica, bíblica, donde muchos de nosotros aplicamos la doctrina y enseñamos doctrina por una tradición histórica o bíblica o doctrinal, como usted quiera llamarla. Ahora, el teólogo tiene un trabajo, ser un puente entre este mundo contemporáneo y por supuesto esa tradición histórica. Y usted me va a preguntar ¿por qué? Y yo le quiero dar un ejemplo específicamente de Clemente de Alejandría. Clemente de Alejandría, entre el siglo I y III, Clemente habla en el Pedagogo. Y en el Pedagogo Clemente hace una acusación y reta a la sociedad en ese momento romana para que no permitiera el aborto, ¿no? Ahora, ¿el aborto es un tema que manejamos en este tiempo? Por supuesto que sí. Ahora, ¿qué hace un teólogo cuando consulta a estos hombres y trae parte de esa respuesta y esa reflexión al mundo contemporáneo? Bueno, está haciendo un puente entre esa tradición histórica y el mundo contemporáneo. ¿Qué decía Clemente? Clemente decía algo interesante, ¿no? Que a algunos de nosotros nos va a parecer muy familiar. Clemente decía, abandonan a los niños concebidos en sus casas y acogen a los pajaritos. Hoy tenemos una sociedad que prefiere dejar a un ser humano en las calles y adoptar a una mascota y darle más amor a la mascota que al ser humano. Clemente, estamos hablando del primer siglo, señores, ¿sí? Estamos en el siglo XXI. Luego Clemente sigue diciendo y dice, no admiten a un hijo huérfano, pero crían papagayos, lo que les estoy diciendo. Hacen ostentación de riquezas y en ese momento Clemente decía, la gente dice, mi caballo, mi finca, mi siervo, mi oro, ¿sí? Hoy también tenemos gente que te dice, mi carro, mi camioneta, lo que tengo, mi casa. Él sigue hablando y Clemente dice, algunos paganos para ocultar su fornicación usan medicinas mortales que acarrean la ruina total tanto del feto como del amor. Eso sigue igual hasta este momento. Ahora, ¿qué pasa cuando un teólogo consulta a Clemente y hay una necesidad de una respuesta contemporánea donde la sociedad venezolana te pregunta como teólogo, ¿el aborto es bueno o es malo? El teólogo tiene que tender ese puente entre esa tradición histórica y el mundo contemporáneo.
El tercer pilar que yo quiero que podamos ver en el libro es el compromiso de lo teológico con la realidad. ¿Sí? A diferencia del filósofo, el teólogo no solamente escribe, piensa y reflexiona, sino que tiene que poner por práctica eso que pensó, que escribió y que reflexionó. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, voy a recurrir otra vez a un padre de la iglesia como Justiniano. En el siglo VI, ¿qué hizo Justiniano? Ya Clemente de Alejandría había hablado sobre el aborto. Justiniano, más político, pero teólogo y maestro, él trabajó en lo que se conoció como el Corpus Iuris Civilis, como un código civil que se utilizó en ese momento, y consideró el aborto como un crimen. Ahora, ¿producto de qué? De la reflexión filosófica, de la reflexión política, ¿no? De la reflexión teológica. Entonces nos damos cuenta que Clemente utilizó la teología no solamente dentro de la iglesia, sino fuera de ella. Y eso lo aprovechó, por supuesto, Justiniano. Y Justiniano, impulsado por la injusticia y los desafíos de la humanidad, entonces toma parte de esa reflexión teológica y dice, está prohibido el aborto. Ahora, ¿el teólogo contemporáneo venezolano puede tener esa misma relevancia? Por supuesto que sí. Pero en el libro trato de pintar ese retrato de esa figura de un teólogo. No como un personaje distante, ni encerrado en una torre de marfil, ni en un seminario, sino de un hombre que camina con los demás, que lo acompaña en la fe, que le ayuda a darle sentido a la vida. Alguien profundamente humano, porque los teólogos somos humanos, y comprometido con el devenir y la esperanza que el Señor tiene para con nosotros. El libro es una invitación, señores, a explorar la riqueza de esta disciplina, a comprender que la teología no es solo para expertos. Y hago una confrontación amistosa entre lo que es un teólogo informal y un teólogo formal. Entre el cliché, donde la gente dice, todos somos teólogos. Pero dentro del libro hago una comparación entre aquel que sabe cocinar y un chef. El que sabe cocinar puede hacer una buena comida. El chef tiene que saber la química de los alimentos, la temperatura exacta para hacer la cocción de la comida. Entonces aunque parecieran iguales, son dos funciones distintas. Una cosa es preparar un almuerzo y otra cosa es preparar un plato por un chef. El que prepara el almuerzo no necesita mucho tiempo de preparación. Simplemente copia la receta y la aplica. El chef tiene que estudiar para hacerlo. Entonces, ¿nos necesitamos ambos? Sí. Pero hay que marcar una diferencia entre uno y el otro. Por eso, mis hermanos y familiares, alumnos en esta tarde, es para todos ustedes de alguna manera y para todos los que anhelamos comprender más la función y el trabajo del teólogo protestante, de cómo Dios obra a través de nuestras vidas. Eso es la propuesta de mi libro. Espero que lo disfruten y que tengan una buena lectura del mismo. ¿Sí? Gracias y Dios les bendiga.